gráficamente y de la forma en la cual nosotros veíamos estos circuitos, la forma en la que veíamos estos circuitos es de manera ordenada, siempre, 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 nos conectábamos en la parte superior. Pero resulta que aquí da lo mismo. Yo me puedo conectar en este punto, me puedo conectar en A este los punto, capacitores o podría poner un tiene que cable ver con aquí lo que abajo habíamos y comentado. ponerlo hacia acá, o podría ponerlo aquí arriba y ponerlo hacia acá, o podría poner un puente y moverme a donde yo quiera, porque al final de cuentas, aunque aquí no lo parece, esto que tengo aquí es un nodo. ¿Por qué es un nodo? Porque está compartiendo el mismo punto. Eso significa que si es correcto lo que hemos estado diciendo, si yo me conecto aquí o me conecto aquí, va a ser exactamente lo mismo. Visualmente, por la forma en la que está la cámara, aquí pareciera que me estoy conectando abajo del circuito. Pero por eso les decía, ese abajo y ese arriba es subjetivo, porque al final de cuentas, este lugar es el mismo. Si yo me conecto aquí, este punto tendría que ir hacia el positivo, porque es la unión de los dos cátodos que va hacia el positivo. Y después, todos estos negativos tendrían que estar conectados hacia la derivación central. Es decir, esta que es la derivación central tendría que estar conectada en los negativos. Voy a poner un cable color azul, me conecto ahora en este punto y simplemente, es más, para no complicarnos, sí, y simplemente me conecto de este lado. Y este cablecito azul lo único que está haciendo es unir este punto con este otro que tenemos aquí. ¿Para qué? Para poder unir todos los negativos. El negativo de este capacitor, el negativo de este otro capacitor y la resistencia que yo tengo en la salida. En la parte superior, el extremo de la resistencia, positivo del capacitor, están conectados a esta terminal en color rojo, que está en el cátodo de este diodo, que está unido al cátodo de este otro, y entonces tenemos una fuente de alimentación completa. ¿Sí queda claro el circuito, jóvenes? Sí, profe. Lo único que me quedaría para que sea un poco más gráfica la medición es que si yo ya voy a utilizar mi fuente de alimentación, yo tendría que conectar mi positivo aquí, y aquí tendría entonces la salida de mi fuente, y tendría que conectar mi negativo aquí, y aquí tengo la salida de la fuente. La terminal positiva y la terminal negativa, que están conectadas directamente a este punto, que es la resistencia que está en paralelo con el capacitor, en paralelo con el otro capacitor, y de ahí la conexión de una de las terminales, que es la negativa, a la derivación central como referencia, y la que tenemos como positiva a la salida de los eh, diodos. Cuando yo conecte, lo que yo esperaría tener es que físicamente no va a suceder nada, más bien, no es que no suceda, no voy a escuchar nada, no voy a visualizar nada, mi sistema no me va a generar ningún ruido, no va a haber ningún ruido, no hay ningún dispositivo electromecánico aquí, lo único que me hace falta entonces simplemente es realizar la conexión a 127 volts. Antes de realizar esa medición, vamos a observar cuál es la temperatura que tenemos en el transformador. Tengo aquí el termómetro, ya lo habíamos comentado la ocasión anterior, si mal no recuerdo. En el caso de estos termómetros, es un termómetro que no requiere contacto, simplemente oprimo el gatillo, aquí está, el gatillo, oprimo este gatillo y se va a ver reflejado en la pantalla la temperatura. Por ejemplo, yo ahí estoy apuntando hacia acá y lo que me va a indicar es la temperatura. Tiene una temperatura de 23.7 grados centígrados. Yo lo apunto a la lámpara, por ejemplo. Cuando observo en la lámpara me indica que tiene una temperatura de 26.5. Apunto hacia el techo de aquí del cuarto y tengo 22.3 grados centígrados. Ahora apunto aquí al transformador para poder observar cuál es la temperatura. Anoten por favor esta temperatura y tenemos que la temperatura del transformador es de 24.1 grados centígrados.
estos 24.1 grados centígrados son la temperatura ambiente. 24.0, 24.1. Está prácticamente en 24 grados centígrados mi transformador porque está a la temperatura ambiente en la que me encuentro aquí en este lugar. Ahora voy a conectar a 127 volts y vamos a empezar a realizar las mediciones. Si mi circuito está bien, no debería suceder nada. Si conecté algo mal, posiblemente pudiera quemarse algún capacitor si es que lo conecté al revés. Y fuera el caso que no fue así. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar en principio? Decíamos que está a 24 grados centígrados. Vamos a darle tiempo que esté trabajando y ahorita regresamos para repetir la medición. Vamos a hacer mediciones de voltaje y darnos cuenta si lo que estamos obteniendo realmente corresponde o no con lo que nosotros queríamos medir. Voy a utilizar nuevamente el multímetro y voy a colocarme en medición de voltaje de corriente alterna. Voy a poner la carátula del multímetro aquí. Listo. Si observan, ya aquí estoy en voltaje de corriente alterna, VAC. Tengo mi voltaje de corriente, tengo mi medidor en voltaje de corriente alterna. Voy a empezar a medir. La primera medición que voy a hacer es en la entrada del transformador. No se alcanza a ver muy claro, pero voy a colocar mi multímetro en la entrada del transformador para medir qué voltaje tengo. Este voltaje va a determinar el voltaje de salida. Tenemos aquí un voltaje de listo. El voltaje es de prácticamente casi 124 volts, 123. Está variando entre 0.7, entre 0.5 y 0.9 más o menos. Vamos a poner un voltaje de 123.6. Anótenlo, por favor, jóvenes. Sí, no, variando bien feo. 123.9, 124. No debería variar tanto, debería ser lo más constante posible, pero bueno, esto es algo que no podemos cambiar nosotros. Es una cuestión que tiene que ver con la señal que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad. Entonces vamos a ponerlo en 124. El valor que vamos a anotar es de 124 volts. Este valor lo estoy midiendo directamente en la entrada del transformador. Lo puedo medir directamente en la entrada del transformador, lo puedo medir en el tomacorriente. Para no modificar las conexiones que tengo aquí, voy a ponerle a las puntas de mi multímetro un cablecito, igual que como hicimos en la primera práctica. Voy a poner un cable rojo, ahorita se los muestro, un cable rojo y un cable color blanco. No tengo ahorita a la mano uno color negro, entonces vamos a poner uno rojo y uno blanco. Voy a medir ahora de extremo a extremo el voltaje en el transformador. Es de extremo a extremo en este punto y con respecto a este otro punto. Lo que debería tener ahí es una señal prácticamente de 12 volts. Si se dan cuenta, no tenemos una señal de 12 volts, tenemos una señal por arriba de 12, una señal de 13.2. Tenemos 13.2, vamos a dejarlo en 13.2, porque el voltaje de la entrada es ligeramente mayor del que esperábamos. Aquí estoy midiendo de este punto, que es la entrada del transformador, a este punto, que es el otro extremo del transformador. Estamos en 13.2 prácticamente. Quito uno de estos cables y ahora voy a medir de un extremo a la derivación. Y de un extremo a la derivación, lo que yo tengo es un voltaje de prácticamente 5.4. Estoy de un extremo a la derivación central y estoy en 5.4. Me desconecto y ahora mido de la derivación al otro extremo. Y de la derivación al otro extremo
tengo 6.2. Si se dan cuenta, hay una variación. Lo que esperaríamos tener es que de la derivación a un extremo fueran, por ejemplo, en este caso, 6.2, y de la derivación al otro extremo fueran también 6.2, cosa que no está sucediendo. Es decir, este transformador, al menos la persona que lo diseñó, no lo diseñó tan eficientemente. La derivación debería estar prácticamente a la mitad. Aquí podemos observar que no está exactamente a la mitad. Aquí tengo un valor de 5 punto y tantos volts, y de la derivación al otro extremo tengo un valor prácticamente de 6 punto y tantos volts. Entonces, este es un problema que tiene que ver con el diseño del transformador. Esto va a afectar el valor de voltaje de salida que yo tenga en mi circuito. Hasta aquí lo que yo tengo es la medición únicamente en el transformador. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya notaron los valores? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Siguiente cuestión. Me voy a desconectar de aquí y aquí se... Este. Esta, por ejemplo, las diferencias que tenemos en el caso de las derivaciones centrales es algo común. Generalmente vamos a tener esas variaciones. No es lo ideal, no es algo que debiera suceder, pero es algo común, es algo que casi siempre tenemos. Ahora, vamos a medir, en este caso, acabo de cambiar y ahora estoy midiendo una señal de... Voy a medir una señal de corriente directa. Si mi circuito está funcionando correctamente, cuando yo mida en los extremos de la resistencia, debería medir una señal de corriente directa. De acuerdo a la conexión que tenemos, aquí en la línea roja debe ser el positivo y aquí en la línea azul debe ser el negativo. Me voy a conectar a la línea roja y me voy a conectar a la línea color azul. Y al conectarme a la línea roja y a la línea color azul, puedo observar que la salida de de mi fuente de alimentación son 7.45 volts. Desafortunadamente no tengo un osciloscopio dentro del material para poder ver la forma de onda, para ir viendo el cambio de la forma de onda, pero lo que podemos observar aquí es que esta señal es una señal de corriente directa. ¿Cómo puedo darme cuenta que realmente es una señal de corriente directa y que tiene la polaridad que habíamos determinado? La polaridad la puedo determinar porque en la línea roja teníamos el positivo y en la línea azul teníamos el negativo. Puse el positivo del multímetro a la línea roja, el negativo del multímetro que tengo con este cable blanco a la línea azul, y lo que observamos es que mi señal es correspondiente con esa polaridad. Si estuviera mal, si yo hubiera conectado algo mal y mi polaridad no fuera correcta, aquí me aparecería un menos 7.3 volts. Al no observar ese negativo, ese menos, significa que mi circuito está funcionando adecuadamente. Siguiente cuestión importante. ¿Cómo me doy cuenta que realmente es una señal de corriente directa? Porque me está dando un valor que, a pesar de que está variando un poco, es un valor que podríamos decir es un valor constante. Varía por las variaciones que tenemos en la fuente de alimentación. Si se dieron cuenta, cuando medimos la entrada del transformador, nos dimos cuenta que estaba oscilando, estaba cambiando, subía y bajaba. Eso nos da como resultado que mi señal de salida también esté cambiando, esté subiendo y bajando. Y ese es el motivo por el cual en estos circuitos lo que hacemos generalmente es utilizar un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje lo que hace es mantener de manera constante el voltaje que nosotros tenemos aquí. Si se dan cuenta, por algunos lapsos de tiempo se mantiene constante, en otros lapsos de tiempo varía, sube, baja, pero al final tenemos una señal que es una señal de corriente directa. Vamos a medir la temperatura. Nuevamente voy a hacer la medición de la temperatura en el transformador, hago la medición y si se dan cuenta, en este momento tenemos una temperatura de 27.4 grados centígrados. ¿Cuánto teníamos al inicio? 24 me parece. 24. Así es, correcto, 24. Y en este momento tenemos una temperatura de
27.4 grados centígrados. Es decir, se incrementó 3.4 grados centígrados. ¿Por qué se está incrementando la temperatura? Porque yo tengo conectada una serie de circuitos que lo que están haciendo es demandando una corriente eléctrica. En este momento no tengo todavía una conexión física, es decir, no he conectado un circuito como una carga, pero en el momento en el que yo conecte un circuito que puede ser, no sé, podría ser un transistor, podría ser algún otro circuito, el circuito que ustedes quieran, cualquier circuito, y entonces empiece a demandar más corriente, entonces se va a calentar un poco más de la temperatura que tenemos en este momento. Aquí hay otra cuestión muy importante. Por ejemplo, las fuentes de alimentación lineales tienen un límite máximo de corriente que nosotros podemos demandar. El transformador que nosotros utilizamos, este transformador, si recuerdan, dijimos al inicio, que nos entrega en el secundario una corriente máxima de 500 miliamperes, no más. La corriente máxima que nos puede entregar es de 500 miliamperes. Estos dos diodos que utilizamos, la corriente máxima que soportan es de 1 amper. Por lo tanto, yo tengo que mi transformador soporta 500 miliamperes, pero mis diodos soportan hasta 1 amper. ¿Cuál sería la corriente máxima que yo le podría demandar a esta fuente, jóvenes? ¿Cuál consideran que sería el valor que podríamos demandar? El máximo, para evitar que se queme. El transformador me puede entregar hasta 500 miliamperes, los diodos me pueden entregar hasta 1 amper. ¿Cuál es la corriente máxima que yo puedo demandar? Sería lo del transformador, ¿no? 12 Es la volts. del transformador, la menor corriente. Estos diodos me pueden entregar 1 amper sin ningún problema, pero este transformador no me puede entregar una corriente de 1 amper. Su límite, me lo indicó el fabricante, son 500 milis. ¿Qué va a suceder si yo le demando más de 500 miliamperes a esta fuente de alimentación? ¿Quién va a empezar a tener problemas? Ya se fueron a desayunar y me dejaron aquí, no puede ser. El transformador es el que No, tendría problemas, ¿no? Así es, el transformador tendría problemas. Recuerden, comentamos en algún momento que aquí hay una transferencia de energía, una señal de corriente alterna que pasa a través de una bobina, circula N veces una corriente a través de esa bobina, genera algo a lo que llamamos la fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz genera una intensidad de campo magnético. Esa intensidad de campo magnético, al pasar por el material, genera algo a lo que llamamos una densidad magnética. La densidad magnética, al pasar por un área en uno de estos dispositivos, genera un flujo magnético. Ese flujo magnético, como es producido por una señal que varía con respecto al tiempo, es un campo magnético variable con respecto al tiempo. Ese campo magnético variable con respecto al tiempo, entonces induce un voltaje. Es decir, físicamente no hay conexión, pero se induce, se tiene un voltaje en la salida. Y ese voltaje en la salida, cuando yo le conecto algo, hace que fluya una corriente a través del circuito. Todo ese proceso es lo que sucede en este transformador. Cuando yo demando más corriente que la que me puede entregar el transformador, lo que estoy haciendo es demandándole una mayor cantidad de corriente. Pero el conductor, el alambre magneto que está allá adentro, el alambre que está enrollado ahí, tiene un diámetro que permite una corriente máxima de 500 miliamperes. Cuando yo le demande más, lo que va a suceder es que mi transformador se va a quemar. No es lo mismo, pero podríamos decir que es algo semejante a lo que tenemos en nuestras casas. En nuestras casas tenemos a la entrada en la caja de fusibles un fusible, bueno, un par de fusibles. Y después de ahí tenemos nuestra instalación eléctrica en el baño, en la sala, en la recámara. eh, y ya está toda la instalación eléctrica. Y el alambre que se utiliza para toda la instalación es de cierto calibre. Un calibre acorde a la cantidad de corriente máxima que puede circular por ahí. Lo mismo que tenemos aquí. Estamos utilizando alambres delgaditos. Utilizo estos alambres delgaditos porque yo sé que la corriente que va a circular por aquí no es muy grande y entonces no le va a pasar nada a estos alambres. Pero si yo abriera
alguno de estos, no es cierto, los alambres no, un cable, algún cable, y solamente le extraigo, bueno, aquí en el transformador, aquí sí tengo un cable, sí, un cable, y ese cable tiene varios conductores. Si yo lo abriera y sacara solamente un filamento y lo pusiera solamente uno, que es más delgado que un cabello, para poder hacer la conexión, ese sería tan delgadito que cuando yo conecte mi circuito, se quemaría. Algo parecido a lo que sucede en nuestras casas con el fusible. Los fusibles que tenemos en la caja de fusibles son conductores que tienen un espacio físico muy pequeño para que cuando la corriente se incrementa no sea suficiente el espacio físico y entonces lo queme. Se quema el fusible y se protege toda nuestra instalación eléctrica. Si yo quito esos fusibles y en lugar de fusibles pongo alambres, no sé si han observado, pero hay algunas personas que para evitar que se estén quemando los fusibles le ponen un pedazo de alambre. Si yo le pongo un pedazo de alambre, ese alambre tiene un diámetro, el alambre, que está formado por varios eh, perdón, ese alambre o ese cable, lo que sea que se ponga, si es un cable tiene varios filamentos, si es un alambre es un solo filamento, un único conductor, pero al final, si ese diámetro es muy grande, lo que va a suceder es que cuando se incremente la corriente, ese alambre que puse en lugar del fusible permite el paso de la corriente, no se va a quemar. ¿Qué se va a quemar? Se va a quemar dentro de mi instalación la parte en la cual sea más débil, es decir, en donde encuentre menor oposición y allá adentro es en donde se va a quemar algo. Sería lo mismo aquí si yo quito alguno de estos conductores, por ejemplo, quito este cablecito rojo y ahí pongo un alambre o un cable de un calibre que en el diámetro sea muy, muy, muy delgadito. Cuando yo lo conecte, no va a soportar el paso de esa corriente y se va a quemar. Eso sucede en cualquier tipo de circuito. Entonces, en estas pruebas, por ejemplo, que solo es una práctica, no vamos a estar conectando de manera permanente algo en la salida, solamente es una fuente de alimentación para una práctica. Si se dan cuenta, todos los conductores tienen prácticamente el mismo calibre, todos, 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 todos. No tengo uno más delgadito que otros. ¿Por qué no tengo uno más delgadito que otros? Para evitar precisamente eso. Si yo toco todos los conectores, todos los conductores, todos están fríos, todos tienen la misma temperatura. Pero si yo hubiera puesto uno que sea muchísimo más delgado que todos los demás, lo que yo sentiría al tocarlo es que se empieza a calentar porque la cantidad de corriente que pasa a través de él es mayor que la capacidad para la cual está calculado. Y entonces correría el riesgo de que mi fuente se queme. Un error que sucede mucho, no se ve tanto en su carrera, se ve más en la carrera de comunicaciones y electrónica, porque allá parte de algunas de las materias es que ellos hagan sus PCBs, sus circuitos impresos, como estos. Dentro de estos circuitos impresos, por ejemplo, voy a mostrarles este que está aquí. Lo que observamos en la parte interna son líneas de cobre que hacen las veces de los cables que nosotros tenemos en nuestra práctica. Esas líneas de cobre que están ahí pueden ser más delgadas o pueden ser más anchas. Entre más delgada o más ancha sea, sería como si yo tuviera un calibre más grande o un calibre más pequeño. Un error que muchas veces se da en aquellas materias es que todo el mundo trata de hacerlo lo más bonito y lo más eh, delgadito posible. Pero para una fuente de alimentación como esta, por la cual puede circular hasta 500 miliamperes, yo necesito o utilizar estos cablecitos que tengo aquí que soportan esos 500 miliamperes o si voy a hacer un circuito como aquel que ya es en una tarjetita, que el espacio que yo deje ahí en esa tira de cobre sea lo suficientemente ancha para que no se queme mi fuente. Entonces, aquí algo importante tiene que ver con que no puedo poner un cable muy delgadito porque entonces lo que sucedería es que mi circuito se quemaría. Si sustituyéramos este transformador por uno más grande, nos daríamos cuenta que los conductores serían de un diámetro mayor, es decir, el calibre sería distinto, porque si ya es de 1 amper, o de 2, o de 3, o de 5, o de 7, la cantidad que sea, yo necesito que ese conductor tenga el espacio físico suficiente para que la corriente circule a través de él. Recuerden que al final de cuentas, la corriente eléctrica necesita un espacio físico. Una analogía, una comparación es algo parecido a lo que sucede en una tubería, un ducto de agua, una manguera de agua.
yo necesito una tubería o una manguera acorde al diámetro al cual me voy a conectar. Si yo voy a conectarme a una toma de agua en la cual el diámetro es de media pulgada, por ejemplo, vamos a pensar media pulgada, yo necesito que esa manguera sea de media pulgada. Si yo pongo una manguera de 1/4 de pulgada o de 2 pulgadas, ya no corresponde con la cantidad de agua que va a pasar por ahí y corro el riesgo de que sea tanta el agua que esté pasando por ahí que mi manguera con el paso del tiempo se va a dañar. O el caso opuesto, que la manguera tenga un diámetro tan grande que prácticamente el flujo se va a perder dentro de esa manguera. Aquí sucede exactamente lo mismo. La cantidad de corriente que está circulando debe ser acorde con el diámetro de los conductores que tenemos. Esto que tenemos aquí es una fuente de alimentación de onda completa con un par de diodos. Vamos a revisar algo importante. De acuerdo a lo que nosotros dijimos, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, tenemos que la señal que nosotros tenemos en este punto, déjenme ver, voy a medir frecuencia. En este momento vamos a medir frecuencia. Si observan aquí, aquí, espero que se alcance a apreciar, ya está en hertz, una señal de corriente alterna y voy a medir una frecuencia. Esa frecuencia en la entrada debe ser una frecuencia de 60 Hz. Vamos a comparar la frecuencia de entrada en la derivación de extremo a extremo y de la derivación a un extremo. Me voy a conectar en la derivación central. Aquí me estoy conectando a la derivación. Tengo una terminal a la derivación y tengo aquí a uno de los extremos. Y si observan, tenemos una frecuencia de 60 Hz. Deberían ser 60 exactos. Varía un poquito. Bueno, hoy está mejor. Hay veces que la frecuencia está en 60.5, 60.4. Bueno, prácticamente 60 Hz. Estoy de la derivación a un extremo del transformador. Ahora me desconecto y voy de la derivación al otro extremo del transformador. Y ahí debo tener lo mismo. Tenemos 60 Hz. Esta frecuencia es la misma y podemos observar que sin importar que yo mida de la derivación a un extremo o de la derivación al otro, la frecuencia va a ser la misma. Los transformadores, eso lo habíamos comentado en algún momento, los transformadores no modifican la frecuencia de salida de los dispositivos. La frecuencia va a seguir siendo siempre la misma. Si yo tengo un transformador que está conectado a una frecuencia de 60 Hz, la salida de ese transformador va a seguir teniendo la misma frecuencia de 60 Hz. No va a haber ninguna variación. Entonces, lo que podemos observar es que de la derivación a un extremo tengo 60 y de la derivación al otro tengo otros 60 Hz. Esta fuente de alimentación es de onda completa. ¿Qué podemos concluir hasta aquí? Que a pesar de que mi transformador me puede entregar, bueno, no me puede, me entrega 12 volts en la salida, prácticamente la salida de la fuente es de la mitad de ese valor de voltaje. ¿Por qué es de la mitad? Porque estamos conectados a la derivación central. Si yo no estuviera conectado a la derivación central, entonces tendría que el voltaje sería el total que el transformador me entrega. Pero para una fuente con estas características, yo no puedo omitir la derivación. Denme un momento, jóvenes, para pasarles lista.
Pregunta de la evaluación continua, porque listo. Muy bien, ya está habilitada la pregunta de la evaluación continua para que en un rato más que terminemos puedan contestar esta pregunta. Siguiente parte de la práctica. Algo importante, para la siguiente sesión todavía no tienen que entregar el reporte. Necesitamos armar un par de circuitos más y el reporte va a ser hasta que terminemos esa parte. Voy a detener la presentación en el proto y nos vamos a ir. Siguiente circuito. El siguiente circuito es un rectificador de onda completa, pero ahora con un puente rectificador. Cuando tenemos un puente rectificador hemos visto o hemos dicho ya en la siguiente parte que cuando tenemos un puente rectificador tenemos 4 diodos. Estos 4 diodos son los que nos van a permitir ahora tener dos cuestiones importantes. La primera es no utilizar la derivación central y la segunda es entonces tener un voltaje de salida mayor al que tenemos en este momento. El circuito ya lo tenemos, lo voy a dibujar rápidamente y nuestro circuito será el siguiente. Tenemos la salida del transformador. Habíamos dicho que vamos a conectar en algún punto la derivación para poder observar que podríamos o no tener un voltaje distinto. Vamos a conectar de manera directa como normalmente lo haríamos al inicio y vamos a conectar a través de la derivación para poder observar que si en algún momento tuviéramos un transformador con un mayor o un menor voltaje, podríamos tener una fuente de alimentación sin ningún problema. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo, capacitor, capacitor y finalmente nuestra resistencia. La primera parte será nuevamente repetir la medición, voltaje de corriente alterna, esperamos que sean 127 volts, aquí tenemos corriente alterna, en esta parte tenemos 12 volts, de aquí a acá 6 volts, de aquí a acá 6 volts, seguimos teniendo corriente alterna, seguimos teniendo una frecuencia de 60 Hz, tenemos aquí un puente rectificador, este puente rectificador lo que nos va a dar en la salida es una señal con las mismas características que teníamos en la señal anterior, semiciclo, semiciclo, semiciclo y semiciclo si comparamos tiempo con respecto a voltaje. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerden que en un semiciclo funcionan estos dos diodos y se polarizan inversamente estos dos, es decir, los que puse en el rectángulo se polarizan directamente, a los que les puse el tachecito se polarizan inversamente. Cuando nosotros ahora tenemos el siguiente caso, que es el segundo semiciclo, en el segundo semiciclo, ahora los dos que se habían polarizado directamente se polarizan inversamente y los dos que estaban polarizados inversamente se polarizan directamente. Eso nos da como resultado entonces semiciclos producidos por este y semiciclos resultado de este y este, que son este y este otro. Tenemos entonces una señal que nos da nuevamente una señal de corriente continua pulsante. Esa señal de corriente continua pulsante se filtra a través de estos capacitores y lo que obtenemos al final es una señal prácticamente del mismo modo que veíamos en el caso anterior, más o menos como esta, pero cuando graficamos al final, ya lo que tenemos prácticamente es una señal de corriente directa. Y nuevamente pasamos de una señal de corriente alterna a una señal
de corriente directa. La primera parte de la práctica va a ser eso. La segunda parte va a ser modificar la posición de este interruptor. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a este punto, de aquí hacia acá. Lo que vamos a tener de diferencia es que originalmente en el primer circuito estaremos conectados a 12 volts, por lo tanto, nuestro voltaje de salida, nosotros esperaríamos que también estuviera muy próximo a 12 volts. Recuerden, va a depender directamente del valor de voltaje que nosotros tengamos en la entrada del transformador. No significa que tengan que ser exactamente estos 12 volts. Va a variar, como pudimos observar en la parte anterior. Y en la segunda parte, cuando nosotros nos coloquemos de este punto a este punto, el voltaje que estará llegando ahora es un voltaje de 6 volts. Y como el voltaje es de 6 volts, entonces podremos tener la posibilidad de tener dos fuentes distintas. Una fuente con un valor de voltaje máximo de 12 volts y otra fuente con un valor de voltaje máximo. Otra vez, una fuente con un valor de voltaje máximo de 12 volts y otra con un valor de voltaje máximo de 6 volts, dependiendo de la posición que nosotros tengamos. Esto que acabo de dibujar aquí en la parte superior y que ya habíamos comentado en la sesión anterior, lo podemos hacer en ese punto o lo podemos hacer en el punto inferior, en cualquiera de los dos casos. Al final es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo en lugar de conectarme en este punto, yo lo que hago es conectarme abajo, sería exactamente lo mismo. Si yo me conecto de aquí a la derivación y de aquí a acá, es lo mismo. Estoy utilizando medio transformador para conectar mi circuito. Y si yo lo hago conectándome de este punto a este punto, lo que estoy utilizando es la parte de abajo del transformador. Sería exactamente lo mismo. ¿Por qué podría conectarme de esta forma o podría conectarme de esta otra? Porque la señal que yo tengo hasta aquí es una señal de corriente alterna. No hay un positivo y negativo o negativo y positivo. Este punto aquí abajo no es un negativo y este punto arriba no es un positivo, porque es una señal que está cambiando, está variando con respecto al tiempo, en donde sí ya tengo una polaridad de aquí en adelante, porque aquí ya tengo únicamente semiciclos positivos. Por lo tanto, podría conectarme de este punto a este y estaría utilizando la parte superior del transformador, o podría conectarme de este punto a este otro y estaría utilizando la parte inferior del transformador. Es exactamente lo mismo. Y de la misma forma que tuvimos en el caso anterior, ¿cuánta corriente puedo demandar? La cantidad de corriente que yo puedo demandar a este circuito va a depender de los componentes. Si nuevamente tengo un transformador que me entrega una corriente máxima aquí en la salida de 500 miliamperes y tengo diodos que soportan una corriente de 1 amper, lo máximo que yo puedo demandar son 500 miliamperes. ¿Por qué? Porque ese es el límite que tiene mi transformador. Además, aquí hay algo importante también, jóvenes, recuerden, el hecho de que el transformador me entregue máximo 500 miliamperes no significa que yo pudiera conectar en la salida un dispositivo, el que yo quiera, que esté demandando permanentemente 500 miliamperes. No, porque yo ahí tendría a mi transformador en el límite de sus prestaciones. Si el transformador me entrega 500 miliamperes, lo ideal sería que yo no exceda una corriente máxima de manera continua de aproximadamente 350 miliamperes. En una fuente de alimentación, no importa si es comercial, si es una fuente armada, no importa. Nosotros no debemos trabajar estos dispositivos y prácticamente ningún dispositivo en el límite de sus prestaciones, porque eso va a generar que se caliente cada vez más. Y si se calienta más, lo que va a suceder es que se va a reducir el tiempo efectivo de vida de cada uno de esos dispositivos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo está No, claro? profe. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues si está claro, este circuito lo vamos a armar la siguiente semana para no dejar las mediciones a la mitad. La siguiente semana comenzamos con este circuito. Haremos las mediciones de este circuito
conectaremos la fuente de doble polaridad. Va a ser mucho más rápido porque prácticamente es el mismo circuito. Si recuerdan, únicamente tenemos que agregar una contraparte aquí, en la parte inferior. Haremos el segundo circuito y después de eso pasaremos al circuito con transistores. Haremos el análisis de un circuito con transistores y yo creo que en esa misma sesión nos va a dar tiempo del circuito con TRIAC, con el SCR. Veremos una placa de circuito impreso de un optoacoplador comercial para poder explicar las diferencias entre estos dos elementos y continuar con la siguiente práctica. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, con eso terminamos la sesión del día de hoy. No olviden entrar a Classroom para contestar la pregunta de la evaluación continua. Hagan sus anotaciones de las mediciones que hicimos el día de hoy. Todavía no hay que entregar el reporte hasta que terminemos la siguiente clase con los dos circuitos, y la fuente de doble polaridad. Ya les diré cuándo lo tendrán que entregar. Ahorita todavía no, pero hagan sus anotaciones para que no se les olvide lo que vimos el día de hoy. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, entonces con eso terminamos. Cuídense y que tengan un buen día. Profesor, Sí, dime. buenos días. Quisiera saber Buenos si días. ya pasó la lista. Sí, Es que no sé si aparezco porque me sacó. sí vi que a varios los sacó. A ver, dame un momento. ¿Pérez Urbina? Sí, Sí, ¿a mí? A ver, déjame ver. gracias. Sí estabas. Cuando te pasé lista, estabas conectada. Ok, gracias. Sí, muy bien, no de qué no a mí. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, cuídense y que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Buen día. Gracias, profesor. Jóvenes, Hasta luego. cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.